Bueno, gracias, Enrique. ¿Me se oye? Vale. Bueno, yo, si no os importa, me voy a mover un poco, pero soy un pelín nervioso y esto de estar con autoridades me pone más nervioso. Entonces, voy a pasear un poquito. Vamos a hablar, lo he titulado La Crónica 2.0 porque ya sabéis que hoy en día si no pones un 2.0 no vendes nada. Entonces, Crónica 2.0 de la atención primaria y vamos a hablar de la crónica de los crónicos en nuestro nivel, que es el primero. No sabía muy bien cómo empezarlo. Y entonces, bueno, yo soy donostiarra, viví muchos años en Bilbao, con lo cual, bueno, tengo que decir que muy a mi pesar de donostiarra tengo mucho cariño a Bilbao. Pero ayer descubrí una cosa fantástica, y es que estaba en el hotel pensando a ver cómo empezaba yo la presentación, y descubrí al abrir un cajón que tenía una Biblia, como en las películas americanas, te dejan una Biblia ahí en el cajón. Y entonces leí el libro del Génesis y de repente me encuentro con la historia de la Torre de Babel, ¿no? Y entonces dije, coño, pues esto me viene muy bien, lo de la Torre de Babel. Y empecé con la Torre de Babel. Bueno, esto es un cuadro de Bruegel el Viejo, que lo conocéis todos, es conocidísimo, de la Torre de Babel y tal. ¿Qué pasaba con la Torre de Babel? Bueno, pues la Torre de Babel, los hombres hablaban todos lo mismo, hablaban el mismo lenguaje, ¿no? Y entonces estaban ahí aburridos y dijeron, oye, pues vamos a hacer unos ladrillos. Y hicieron unos ladrillos. Y luego tenían un montón de ladrillos, no sabían qué hacer con ellos, y dijeron, oye, pues nos hacemos una torre que llega hasta el cielo. Pues venga, y se pusieron a hacer una torre. Pero claro, no pensaron en la cuestión del copyright. El cielo era de su dueño, de Yahvé. Y entonces Yahvé, mosqueado, pues miró a ver qué es lo que estaban haciendo y dijo, no, vamos a evitar que estos sepan hablar entre ellos, porque si hablan entre ellos van a acabar la torre y a mí no me interesa. Entonces lo que hizo Yahvé fue confundirles, hizo que cada hombre hablase una lengua diferente y de esa manera ya no se entendían y no pudieron acabar la torre. Bueno, pues nosotros estamos un poquito así, ¿no? Tenemos una confusión en el lenguaje, ¿eh? Estamos hablando de cosas y parece que todos hablamos de lo mismo porque utilizamos las mismas palabras, pero en realidad estamos hablando de cosas diferentes, ¿eh? Cada uno nos referimos a una cosa. Y cuando hablamos de crónicos, pues unas personas entienden otra cosa y otras personas entienden otra. Entonces, hablar de crónicos, ¿qué es? ¿Qué es una enfermedad crónica? Pues es una enfermedad, en principio, que no tiene curación, que se prolonga en el tiempo y que tiene una serie de problemas, que es distinto de cuando nos hablan de los problemas de los crónicos, que en realidad, y esta idea se la tengo que agradecer a Rafa Olalde, porque se lo leí a él, y de repente descubro, coño, sí es verdad, sí tiene razón, de lo que están hablando es del paciente pluripatológico, que es distinto. Entonces, una cosa es el paciente crónico, que los hemos tenido siempre, y otra cosa es el paciente que tiene muchas enfermedades crónicas o varias enfermedades crónicas y que es el que da problemas de ingresos, reingresos, gasto y más gasto. Entonces, hay que tener muy claro que es distinto cuando hablamos de crónico y de pluripatológico. Bien, una vez establecido esto, aceptamos pulpo como animal de compañía y vamos a hablar de crónicos para no liarnos todo. Vamos a seguir hablando de crónicos. Decía el año pasado que los crónicos eran el patito feo de la sanidad. Siempre fue, ¿eh? Acordaros lo de los centros para enfermos crónicos se encuentran colapsados, los hospitales, los crónicos ocupan el 85% de las camas, los enfermos crónicos en hospitales de agudos dan la coña. Entonces, la gente estaba pues diciendo, esto de los crónicos hay que sacarlos de aquí porque el hospital es un sitio que es para curar, no es para cuidar a nadie, ¿eh? Ahí, cuidado, que no es país para viejos. Además, en el hospital se va para que te curen profesionales brillantes, ¿eh? Entonces hay que mirar mucho con qué vas. En el hospital tienen muchos aparatos con lucecitas y entonces eso es muy caro, es alta tecnología y también hay que procurar pues, que no se gaste. Y hablando de gasto, claro, el hospital es muy caro y hay que procurar que no se vaya con cosas que se pueden resolver en otros lados, ¿eh? Bueno, pues de repente empieza a interesar el tema de los crónicos y alguien dice, pues oye, parece que el sistema tiene que hacer que los crónicos vayan por otro lado, para que no gasten tanto, para que no haya tantos problemas, y de repente aquello empieza a interesar a todo el mundo. Los pato feo se vuelve cisne.
Y entonces nos dicen, el desafío de la atención a los enfermos crónicos. La FE incorpora un modelo de atención a crónicos con telemedicina. Siempre esto es como lo de 2.0, hay que añadir un tele delante y si pones telemedicina 2.0, pues ya triunfas absoluta. Y inmediatamente empiezan a salir noticias de estas. Esto es del año pasado, este año ya no sería posible. 21 millones para, ya no lo leéis en ningún sitio. Entonces, 21 millones para la atención a pacientes crónicos, que llevó a continuación a la siguiente noticia. El interés de las comunidades autónomas por la atención a crónicos aumenta, ¿no? Bien. El tema de los crónicos era un tema, por lo tanto, que llevaba a que todo el mundo se interesase mucho por ellos. Pero a que cuando estáis pensando en crónicos, estáis pensando todos en la insuficiencia cardíaca y en la diabetes, estáis pensando en estos crónicos. Estáis pensando en los crónicos guapos, los crónicos que molan, los que tienen aparatitos para hacer, los que puedes telemonitorizar, pero también hay crónicos feos. Hay patitos feos que se convierten en pato feo y no se convierten en cisne. Y esos también son crónicos. Y alguien tendrá que tenerlos en cuenta. Porque esos pacientes son los alcohólicos, los drogadictos, los psicóticos, los pacientes que sufren exclusión social. Para esos no hay monitores. Para esos no hay ningún estudio por ahí monitorizando nada. Y esos habrá que tenerlos en cuenta, ¿no? Habrá que hacer algo con ellos. Y parece que los modelos de crónicos pues se olvidan un poquito de estas historias. Esta diapositiva es mundial. Es la que, digamos, trata de explicar por qué es importante lo de captar a los crónicos. Fijaros que la filosofía es buena, el paciente aparece en el radar, al paciente se le trata, al paciente se le da el alta y el paciente desaparece del radar. Claro, el planteamiento es que aquí algo falla, ¿no? ¿Qué falla? ¿Que el paciente no aparezca en el radar? O a lo mejor lo que pasa es que el radar está estropeado y no capta al paciente, ¿no? O peor aún, que el radar sea una chapuza casera. Los hay incluso que se lo hacen con un colador y un papel albal. Entonces, claro, las cosas no hay que decir el radar no funciona. O sea, perdón, el radar no capta. A lo mejor hay que pensar que el radar no funciona y que está dejando fuera algo. ¿Y qué es lo que está dejando fuera? ¿Dónde iban los crónicos cuando salían del radar? Yo, como vosotros, supongo que los tenéis así. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de volar muy bajo, que no los capta el radar. Entonces, los crónicos estaban siempre en atención primaria. La atención primaria es el eje del sistema. ¿Cuántas veces habéis oído esto? Montones de veces. Bueno, pues con esto pasa como con esta foto. Cuidado con lo que se os dice, porque a lo mejor por donde hay que ir es para otro lado, Porque el problema es que os están diciendo siempre la atención primaria es el eje del sistema y resulta que luego vemos que sí, el eje torcido que se deja tirado, porque ya tendré yo otro eje por ahí. Esta foto, aquí hay algunos que se sentirán identificados, incluso les conocerán. Son compañeros míos en el año 85, celebrando yo que sé qué, con sus botellas de Coca-Cola y de Cass. Ya ni existe el Cass, me parece. Los bollitos de tortilla y tal. Bueno, esto que era muy divertido, veas el look fantástico de los años 80 de todos. Estos chicos estaban entusiasmados con la atención primaria. ¿Y la atención primaria qué es lo que hacían? Pues hacían esto. Se estudiaban y miraban estos libros. Seguro que los más viejos de aquí os acordáis de ellos, y que los cogías y decías, venga, el programa del anciano y el programa del hipertenso y el programa de no sé qué. Después de hacer aquello que nos hacían hacer horriblemente, lo de los diagnósticos de salud del área, ¿os acordáis que era un tocho de trabajo, que había que contar las alcantarillas que había y todas aquellas cosas? Y de repente había que hacer esto, que eran los programas, de crónicos. Era el programa del hipertenso, el programa del diabético, eran los programas de crónicos. Trabajábamos con los crónicos. Luego, además, nos decía, la declaración de Almata nos decía esto, que la atención primaria está basada en métodos y tecnologías prácticas y que, además, a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, fomentando la autorresponsabilidad y la autodeterminación de los profesionales y de los pacientes. Que parece que suena, ¿no?, con lo que nos están contando. Es el primer nivel de contacto, lo más cerca posible del lugar donde residen, y es el primer elemento de un proceso permanente. O sea, no es una cuestión donde yo veo ahora al paciente, sino que voy permanentemente a estar en contacto con él. Pero, como dice Pablo Milanés, el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y todas estas cosas van quedando en qué. No tengo tiempo. ¿Cuántas veces no oís o cuántas veces no lo habéis dicho? No hago tal porque no tengo tiempo. Primer cáncer nuestro.
Esto no es atribuible a la Administración, esto somos nosotros. El no tengo tiempo, a mí personalmente, me produce sarpullido, porque es mentira. Todo el mundo tiene tiempo. Y cuando no hay tiempo es que se organiza mal y es que hace las cosas mal. Y habrá que modificarlo. Son muchos pacientes, es verdad, son muchos pacientes, pero habrá que hacer algo con los pacientes. Habrá que enseñarles que tienen que ir cuando tienen que ir. Eso es un trabajo de años y eso también es cuestión nuestra. No es solo cuestión de la Administración. ¡Hala! Yo, como no tengo tiempo, los terminales para el equipo de soporte de atención domiciliaria, los niños para los pediatras, los viejos para los geriatras, las mujeres, el programa de la mujer, aquello ya no se hace en ningún lado. Eso de hacer citología, de hacer cosas para los gines. Y ya lo último, claro, ahora a vosotros como a mí os aburre horriblemente el tema de las bajas. Ojalá lo cogiera todas las mutuas. ¿Cuántas veces no lo habéis oído? A ver si se lo lleva inspección a las mutuas porque estoy hasta el moño de pegarme con las bajas y tal y cual. Entonces, como dice el ínclito Gervas, pues nos estamos convirtiendo en mediatras. Solo queremos el cogollito, los pacientes guapos, los pacientes del medio, los que no tienen nada, que nos vengan a ver sin nada y entonces a esos los atendemos muy bien. Y todo lo demás, que los vean los equipos o lo que sea. Claro, el problema de eso es que... El problema de eso es que nos estamos convirtiendo en los médicos de los papeles y nos vemos en la consulta pues muchas veces de esta manera. Nos vemos ya desbordados de papeles, hechos polvo con la cabeza cuadrada, que no sabemos hacer otra cosa. Le estamos mandando el mensaje a la población que manda esta foto. ¿Qué es lo que nos dice esta foto? Sí, por ahí se va al centro de salud, pero es dirección prohibida. O sea que, cuidado. Lo que tendremos que hacer es darnos cuenta que donde nosotros dejamos un espacio, pues hay gente que lo va a rellenar. Y entonces nuestros compañeros de especializada de repente descubren que existe la atención primaria. Esto es de la American Thoracic Society, de un artículo que leí, y nos hablan y nos dicen que hay necesidad de coordinación real, es verdad, de organizar los servicios en relación a la prevención, diagnóstico, tratamiento, autocontrol de la enfermedad por parte del paciente. Anda, atención primaria. Eficiencia y costes, lo que nos decía Alma-Ata. Papel de los diferentes profesionales de salud en función de las necesidades reales de los pacientes. Otra vez Alma-Ata. Resulta que ahora nuestros compañeros especialistas nos están comiendo el terreno porque lo estamos dejando nosotros, no solo porque ellos quieran tener más terreno. El grande se está comiendo al chico. ¿Cuál es el grande en este caso? Pues mira, en esta diapositiva de Juan Simó nos muestra el gasto sanitario público en porcentaje del gasto desde el año 60 hasta el año 2008. La línea roja que va bajando siempre, ¿adivináis cuál es? Atención primaria. Ni siquiera en los años 80, cuando la reforma de la atención primaria, que pensamos todos, se invirtió en primaria muchísimo. Mentira. Se siguió bajando el porcentaje de gasto público en atención primaria. Son datos del Ministerio de Sanidad, no es que estén cogidos por ahí. Siempre atención primaria ha ido bajando el gasto. Fijaros arriba, es el hospital. Somos una caquita de mosca comparada con el presupuesto del hospital. Y, lógicamente, cualquier proyecto de atención se va a basar en el hospital, porque es donde está el dinero. ¿Qué dice el modelo de atención a crónicos? Tiene 3 pilares, básicamente. La autorresponsabilidad del paciente y de su entorno, la monitorización mediante nuevas tecnologías y la atención sanitaria específica en el entorno cercano al paciente. Si os fijáis, la primera y la tercera son claramente de toda la vida lo que hacíamos nosotros, son nuestro, es de atención primaria, y la segunda es lo moderno, es la telemonitorización y todas. Vamos a ir con lo IN, con el 2.0. Bueno, en esta diapositiva vemos un poco el esquema de lo que es. Se comunica con el centro que sea, se manda al paciente las instrucciones que sean, o el paciente lo manda, se le puede vigilar o con un monitor o con lo que sea, e incluso se le puede decir por el medio que sea al paciente, oye, acuérdate de tomar tus medicinas con el teléfono, la televisión o lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo este problema no lo tengo. Yo os lo voy a comentar porque me lo han dicho otros compañeros, porque yo tengo un cupo seleccionado. En mi cupo, mis pacientes solo dejo entrar de ingeniero aeronáutico para arriba. Entonces, pero vosotros igual no tenéis tanta suerte como yo y vuestros pacientes pues tienen un problema que es el analfabetismo tecnológico. Seguro que vosotros como yo, cuando vais a un domicilio, veis que la mayoría de los vídeos, cuando había vídeo del DVD ahora, tienen lo de la hora parpadeando en 0000. Porque la mayoría de la gente no sabe programar el reloj de su vídeo. Si es que esta es la realidad de nuestro país y esto es lo que pasa. Y la gente usa los smartphones... La gente usa los smartphones pues, para hacer cosas como llamar por teléfono y no para otras cosas. Bueno, el mantenimiento requiere
infraestructuras y redes complejas. El telemonitorizar a muchos pacientes, eso que tiene el software, va a ser propiedad de la casa que te lo fabrica, con lo cual siempre vas a estar un poco pendiente de lo que quieran hacer y esclavo de ese sistema. La dotación de recursos el receptor. Si yo tengo 4.000 pacientes diabéticos a los que tengo que ver las glucemias todos los días, pues yo no lo puedo hacer. Habrá que tener una serie de recursos que me permitan telemonitorizar a esos pacientes. Y esto yo creo que no es generalizable en función de que no en todas partes está el mismo desarrollo y el mismo grado de recursos. Bueno, todo esto agravado porque hay un... Oye, a toda prisa. Agravado porque hay un responsable que resulta que es un responsable que en la mayoría de los proyectos de atención a crónicos se basa en el hospital. Es el gestor de proceso que está en el alto de la pirámide, de esta pirámide, que es el más especialista de todos los especialistas de los múltiples patológicos que hay por ahí. ¿Nosotros dónde estaríamos aquí? Pues no estaríamos en ningún lado, porque nosotros no somos ni carne ni pescado. No somos el paciente para hacer la autogestión de su propia enfermedad, no somos el especialista de arriba, que es el que más sabe y el que hace, y nosotros lo que hacemos pues es repartir juego. Va usted de aquí para allá y tal. Yo le hago las recetas, yo le hago ya el certificado para que vaya a no sé dónde, y esto es lo que acabamos haciendo nosotros. Porque ya sabéis que en este país, esto es de Madrid, una foto de una esquina, todo hay que hacerlo por orden facultativa, ¿eh? Entonces, la orden facultativa generalmente la damos los médicos de familia. Luego hay un invento fantástico que es la enfermera de enlace, la enfermera gestora de casos, que es la que se ocupa de ver estos casos concretos, resolver sus necesidades y coordinar un poco el proceso. Pero, hombre de Dios, si tenemos las enfermeras de atención primaria que están ahí, con todos mis respetos, infrautilizadas, habrá que usar mucho más de ellas y habrá que hacer que cumplan la función por la cual hay tantas enfermeras en atención primaria. Porque si no, con una enfermera en un centro de salud no sobraba. Pero para hacer esto es para lo que están contratadas. Entonces, eso es lo que habría que hacer. ¿Qué le pedimos a nuestros gestores? Básicamente, y solo me queda esta diapositiva y otra, básicamente que hagan esto. Esto lo presentó, y es lo que más me emocionó a mí, lo presentó un nefrólogo en un congreso de crónicos. Y es una propuesta de atención a crónicos que me encanta porque dice la primera. El médico de familia debe ser el coordinador habitual y continuo del proceso asistencial llevado a cabo en sus pacientes. Chachi. Déjate de coordinadores externos, déjate de nuevas figuras, vamos al que siempre ha sido, a su médico de familia. El especialista cumple una función intermitente. Cuando yo te necesito, hablo contigo. Y a partir de ahí montamos la coordinación que quieras, la que quieras, pero dejando claro que el responsable del paciente soy yo. El paciente solo será desplazado, evidentemente, cuando es necesario, no para hacer 1000 historias y revisiones que no van a ninguna parte. Y lo que tenemos que pedir sobre todo a nuestros gestores es lo que dice esta bolsa. Por favor, úsame. No me tengas infrautilizado, no me tengas para hacer papeles. Vamos a quitarnos el rollo de no tengo tiempo, de no puedo hacer. Úsame, pero úsame para lo que me tienes que usar. No me uses para tonterías. No me uses para hacer papeles, no me uses para hacer ratios de no sé qué. No me uses para ver cosas raras. Úsame para lo que me tienes que utilizar. ¿Estás preocupado por los crónicos? Perfecto. Ponme a trabajar. Soy un maula, no he trabajado hasta ahora, pero ponme a trabajar. No inventes nuevos modelos con cosas extraordinarias por fuera. Ponme a trabajar a mí. Muchas gracias. Bien. Bueno, hemos llegado a las 2, pero supongo que querréis estar un poco más aguantando el hambre si tenéis. Y aprovechamos para abrir un turno de palabras. Si alguno quisiera intervenir entre el público, creo que habría un micrófono por ahí. Si alguno tiene alguna opinión o alguna cuestión que hacer, eso es un foro abierto y libre. Si no, podría empezar yo. En el tema de la propuesta de crónicos, evidentemente existe un interés en mejorar la integralidad de la atención, rompiendo la fragmentación del sistema. Y eso supone, pues, en la práctica nuestra, diferentes modelos. El consejero ha hablado de 2 modelos. Uno es un modelo, en otros sitios se habla de gerencia única. La gerencia única no es un modelo, es un jefe único, pero eso supongo que habrá más cosas debajo que eso. Hay otros modelos que están en Vizcaya, modelos de más integración funcional, respetando las diferentes direcciones, pero con herramientas de integración, ¿verdad?
Yo ahí siempre veo un poco el miedo de la atención primaria a quedar, o sea, que pierda un poco el sentido de su finalidad, el sentido de su vocación, ¿no? Un poco la atención primaria al servicio de los objetivos a corto plazo del gerente del hospital, las estancias, las altas, mándame esto, no me mandes no sé cuántos, control presupuestario a corto plazo. Y creo que probablemente lo que está pensando la consejería sería una orientación poblacional en la cual los objetivos sean comunes entre hospital y primaria, buscando objetivos de salud, etcétera. Sin embargo, la carne es débil. Entonces, yo creo que tendría que haber algún sistema de evaluación o de seguimiento, de monitorización de este sistema. Y esa es la pregunta un poco que quería hacer. Esa preocupación, si existe entre el Departamento de Sanidad, en Osakidetza, por monitorizar la evolución de todos esos modelos de integración, evitando caer en este tipo de simplificación del sistema, ¿no? Buscando objetivos a corto plazo. Muy bien, gracias. Yo creo que hay que empezar con una idea que yo creo que hay que casi deconstruir de los últimos 30 años de primaria, es desobsesionarse con los hospitales y los especialistas de hospitales. Nuestra experiencia aquí, os podrán contar algunos, hay de todo tipo, pero en general, en cuanto se ponen a trabajar juntos, se encuentran soluciones muchísimo mejores que las de antes, pero simplemente empiezan a obsesionarse más por cómo mejorar la trayectoria de los pacientes que a ver quién tiene más estructuras, y por eso es necesario empezar a buscar la palabra sistemas, y por eso nosotros insistimos mucho sobre eso. Un sistema quiere decir que no existen esas estructuras, que hay que empezar a gestionar sistemas y no estructuras. Eso es muy difícil porque hemos venido gestionando estructuras y se financian de una forma muy concreta históricamente. Pero eso es el cambio que hay que conseguir. Para mí, si la primaria sigue con esa lógica yo versus el otro, que ya sé que habéis hablado muchas veces, no va a saber encontrar su sitio en ese sistema. Y si no se sabe encontrar su sitio en ese sistema, que yo creo que obviamente el sistema tiene un sitio y es el de conducción, yo creo que es evidente que alguien en muchos sitios, y ya está pasando en muchas partes de España, va a hacer esas integraciones, llamémosle artificiales, de gestión única, en la que se le va a dar el liderazgo y se va a repetir, en lugar del modelo a nivel de comunidad autónoma, en una localidad, en una comarca, se va a repetir el mismo modelo que tenemos, pero en pequeñito. Entonces, aquí lo que nosotros pensamos es que hay que buscar soluciones juntos. Ya creo que muchos habéis oído cómo la SEMI y la SENFIC se han puesto de acuerdo para avanzar juntos. Yo creo que eso es lo que hay que conseguir a nivel micro, de cómo trabajar juntos. Repito, pero si uno no lo hace porque uno es sanamente escéptico con ciertas cosas, uno está continuamente en un mapa mental de qué problemas le veo en lugar de qué soluciones voy a buscar. Nosotros lo que queremos es buscar soluciones con la gente, las estamos encontrando. Creo que el entorno en el que se coloca la gente para encontrarlas de innovación local es lo más positivo que ha ocurrido en estos 3 años. No son ni las grandes herramientas que he hablado, sino simplemente la dinámica y tal. Y el reflejo de eso es que cuando uno se pasea por los microsistemas en el País Vasco, hay médicos, especialistas, sobre todo internistas,
que están diciendo, pero algún trauma, algún ginecólogo está diciendo, yo llevaba 20 años ejerciendo la medicina y no conocía a los de primaria. Ahora me llaman, ahora hablo con ellos, tengo sesiones clínicas conjuntas con ellos, hablamos de los pacientes pluripatológicos también, tenemos más gente juntos en el radar y eso está empezando a, creo, funcionar. Entonces, ¿eso se puede evaluar, como me preguntas? Pues sí, y por eso hay 2 o 3 grupos ya evaluando. De hecho, por eso he comentado que tenemos 2 movimientos. Como no sabemos cuál es el mejor modelo, queremos que la gente local descubra el mejor modelo. Nosotros seguimos poniendo herramientas encima de la mesa, pero tenemos métodos evaluativos y de investigación para avanzar. Y ya existen 2 o 3 en otras comunidades autónomas también que son muy interesantes para ver si efectivamente la integración de tal enfermedad o de tal grupo de patologías o tal pluripatológico se está avanzando. Si la mejora es una mejora, yo creo que ya sabemos cómo evaluarlo. Bien. ¿Alguno quiere hablar? Por favor, el micrófono. Bueno, felicitar a la mesa a los 2 ponentes porque han sido excelentes las 2 ponencias y me quedaría con 2 ideas que se han comentado. Los gurús de las trincheras, que me ha encantado, y que ha comentado el doctor Bengoa, y lo que ha comentado el doctor Cimas, de que esta nueva estrategia tampoco nos puede llevar a perder la cabeza y a generar nuevas estructuras cuando tenemos estructuras que son muy buenas y probablemente envidiables en muchos países del mundo, ¿no? Tenemos una estructura de primaria buenísima. Entonces yo, un poco hilando estas 2 ideas, ¿hasta qué punto el dar más protagonismo a los profesionales, puesto que decimos que los profesionales son los que tienen la solución, el dar más protagonismo en la gestión de los centros, es decir, hasta qué punto potenciar la autogestión, potenciar el protagonismo de los profesionales en la gestión de los centros puede ayudar a avanzar en la estrategia de crónicos? ¿Qué te parece desde la primaria operativa? A ver, a mí me parece que evidentemente el tema de la autogestión, la mayor gestión por parte de primaria va a ayudar. Es un poquitín contestando a lo que decía el doctor Bengoa también. Desde primaria tampoco tenemos ese afán, yo por lo menos no lo percibo, de ver a nuestros compañeros del hospital como el enemigo ni tal. A lo mejor en la ponencia, como hay que reducirla y rápido, pues ha dado la sensación esa, pero desde luego al revés, queremos coordinarnos, trabajar con ellos y todas esas cosas. Pero sí queremos tener nuestra parcelita que es nuestro trabajo, para lo que nos hemos formado, lo que nos gusta, y eso nos gustaría poder gestionarlo nosotros y gestionarlo en base a unos criterios profesionales y a unos criterios que no sean al tuntún de lo que llega cada 4 años o cada 8 años a ver allí qué pasa. Entonces, tener unos criterios claros que durasen y a partir de ahí que pudiéramos utilizar nosotros con criterios profesionales para llevar lo que es la salud de nuestros pacientes. Yo creo que esa es autogestión. Luego ya los temas de qué tipo de autogestión, qué tipo de no sé qué, que si unidades de gestión, que si no sé cuándo, pues eso ya es otro cantar. Pero creo que sí, que evidentemente la base es que nosotros podamos organizar lo que es realmente la atención al paciente crónico. Si no lo organizamos nosotros, lo que nos venga impuesto no va a venir bien. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Simplemente, Domingo, contestándote a Domingo Orozco, ha habido varios movimientos. Es decir, primero se pasa a la primaria la labor clínica, luego hay gente que está pasando más y más funciones de gestión. Yo creo que nuestro movimiento de microsistemas es un movimiento hacia dar más capacidad de gestión a los clínicos de atención primaria. Y el tercer movimiento es ya lo que están haciendo 2 o 3 países, sobre todo el Reino Unido, que simplemente ya a la clínica, a la MAGES gestión, ya le da el presupuesto de compra. Eso no creo que va a existir en España, y nosotros no vamos a hacer eso, pero hay gente que sigue animando ese movimiento. Entonces, es agarrar las grandes funciones que uno quiere que ejerza pues, un grupo de profesionales. El movimiento yo creo que va en esa dirección. Cuando uno ya tenga la capacidad de gestión, aparte de la capacidad clínica,
para gestionar bien en ese microsistema, con el tiempo, ¿por qué no dar algunas funciones, incluso económicas, a esa organización? Yo creo que todavía es demasiado prematuro porque no tenemos las herramientas ahí, pero yo creo que esas 3 funciones ya se están viendo en algunos países como que están todas viniendo y reagrupándose a nivel de atención primaria. Bueno, yo sigo preguntando. Si no nadie quiere hablar, yo sigo. Perdón. Ahí. Sí, no sé si sabré expresar exactamente con mi pregunta o con mi comentario todo lo que quiero decir. Es decir, en un pequeño ejercicio de humildad, yo creo que hemos tratado aquí, lógicamente, porque es la parte que podemos nosotros de alguna manera tratar, el aspecto médico en el manejo de los pacientes pluripatológicos. Crónicos somos todos, seamos humildes. Los únicos que curan son los antibióticos y los cirujanos. El resto ayudamos, mejoramos, pero son patologías crónicas casi todas. Es decir, desde el sistema sanitario intentamos aportar soluciones organizativas, de gestión, etcétera, pero si en algún campo hay que aplicar el modelo biopsicosocial es en el paciente pluripatológico. Es decir, toda la solución tiene que venir del sistema sanitario. ¿Cómo implicamos a la sociedad en todo esto? Yo estoy viviendo ahora a nivel familiar con un paciente en 2º grado familiar, un problema de una demencia en el cual hemos tenido que ir literalmente a parar a la residencia donde está para que no hagan más cosas con esta persona, porque están manejando una patología crónica que está prestando una asistencia que empieza ya a estar fuera de lugar en esta persona. ¿Dónde establecemos los límites con nuestros pacientes crónicos? ¿Cómo se implica el sistema judicial en este tipo de pacientes? Seamos sinceros, muchísima carga asistencial que tenemos con estos pacientes la hacemos porque tenemos miedo de que no nos comprenda el resto de la sociedad. No sé, de alguna manera yo creo que es una parte del debate que no hemos tocado y que de alguna manera alguien tiene que tocar. No sé si estaréis de acuerdo vosotros con ello. Yo, si me permite, creo que tienes toda la razón con el tema de que estamos desde el punto de vista médico. Lo que pasa es que anoche, a las 2 de la mañana, estaba yo repasando y empecé a imaginarme la cara de Pedro poniéndome un careto de aquí a allá por el número de diapositivas y empecé a eliminar diapositivas un montón. Pero una de las cosas que traía era eso, el tema del sistema sociosanitario con respecto a los crónicos, ¿no? Y un poquitín, por eso dejé esa diapositiva, lo quería ver con lo del pato feo, los pacientes que son crónicos feos, los pacientes que no quiere nadie, ¿no? Y ahí realmente habría mucho que hablar con respecto a todas otras estructuras que están poco desarrolladas y que realmente muchas veces, sobre todo los médicos de primaria, que somos los más cercanos al paciente y a su familia, pues nos encontramos con auténticos problemas. Yo estoy de acuerdo contigo en ese tema, que habría que trabajar mucho esa vía. Había una pedida de voz ahí. ¿Hay alguno más que quiera hablar? Yo solo comentar un comentario. Un segundo. Daremos la palabra a aquella persona. Yo creo que cerramos ya enseguida después del... Vale. A ver. Sí, contesta. Muy bien. Es sobre eso, porque yo creo que es evidentemente muy, muy importante y aún más cuando se habla no solo de esos pacientes sociosanitarios, sino sobre la sostenibilidad del sistema. Es curioso en España que cuando se han organizado consejerías o ministerios ahora con las 2 facetas, se sigue razonando en términos de estructuras separadas, en lugar de empezar a unir. Hay gente que dijo al principio de esta legislatura no abras el tema de crónicos, pluripatológicos, porque es una caja de Pandora y no tiene fin en términos de necesidades. Entonces, la otra versión es ¿qué hacemos? ¿Lo ignoramos o empezamos a enfrentarnos a lo que nos viene encima? Hemos decidido hacer lo segundo. Cómo avanzar es lo que hace falta saber, no solo que eso es la realidad y la has descrito muy bien, sino cómo avanzamos en eso. Entonces, otra vez, como no sabemos muy bien, lo que nosotros hacemos es lo mismo que he explicado entre primaria y hospitalaria. Decimos, ¿cuál es el modelo sociosanitario asistencial que hay que prestar a estas personas? ¿Cómo se hacen evaluaciones conjuntas de estas personas con necesidades sociosanitarias? ¿Por qué no pueden compartir esa información las personas que están y que se van a tener que ocupar de esas personas? Y
sabemos que las soluciones también van a venir más de las trincheras, van a venir mucho. Entonces nosotros lo que hemos organizado es una organización que se llama Etorbizi, que básicamente lo que hace es lanzar modelos de investigación, promover para que la gente a nivel local encuentre soluciones a esas. Aquellas que sean sostenibles y claras mejoras se generalizarán. Esa es la vía que hemos emprendido aquí. Sí. Yo, después de oír a nuestro compañero Cimas, yo soy de Asturias, a mí me entran ganas de ir a mi centro de salud y ponerme a controlar a todos los crónicos, sacar del ordenador, ver cuántos EPOC tengo, realmente llevarlos bien y hacer igual con los diabéticos, incluso hasta con los alcohólicos, ¿no? Nos ponemos a currar, que nos utilicen, como dice Quique, sacamos todo eso adelante. Y bueno, no sé si porque a veces soy un poco impertinente y tengo que ser mínimamente impertinente, pero a mí me gustaría que el doctor Bengoa, como consejero, se pusiera el gorro de consejero y me contestara: dentro de 5 años, si todos mis compañeros hicieran lo mismo y llevamos ese control de crónicos y empezamos a ver que ya no necesitamos tantos especialistas en el hospital, ¿qué pasaría? ¿O no pasaría nada? ¿Veis dónde está focalizada la obsesión? Es decir, impertinentes, yo también. Y me parece muy sano hacernos todo tipo de preguntas. Pero yo creo que es evidente que la gente dentro de los hospitales, algunos, están empezando a mirar hacia afuera. No están ya empezando a mirar tanto hacia adentro. Están diciendo, ¿yo cómo voy a hacer mejor tanto lo que me viene antes de primaria, cómo lo voy a volver a mandar a primaria y cómo lo mando a servicios sociales? Y hay gente en los hospitales que quiere trabajar esa trayectoria. Entonces, de momento, lo que yo creo que hay es agarrar la oportunidad. ¿Y por qué es una oportunidad para primaria? Pues que es evidente quién tiene que liderar eso. Y, de hecho, la gente de hospitales, que sea Ollero, que sea la SEMI, están diciendo, es que lideran los de primaria. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué no se está cogiendo el guante a la velocidad que se puede coger. Entonces, al ir avanzando en esa trayectoria, no es primaria versus hospital, ni hospital versus primaria. Es que estamos siempre en el mismo paradigma. Lo que yo quiero insistir es la trayectoria de los pacientes sanitarios, primarios, hospitalarios y sociosanitarios es muy mejorable. Yo creo que estamos todos de acuerdo. No tienen que estar la mitad de las personas que tienen que estar en los hospitales. Pues es evidente que van a sobrar camas. Y el otro día yo ya comenté, es decir, lo que ha pasado con las cajas de ahorro en España es una memez comparado a lo que va a pasar con las integraciones y las fusiones de hospitales. Es decir, van a sobrar. Y no solo por razones de sostenibilidad, sino que porque se pueden gestionar estos pacientes de una forma diferente y fuera. Y además los hospitales quieren que sea así. Segunda cosa es aquellos que les preocupa, bueno, y si yo empiezo, como comentas, si yo empiezo a gestionar bien todos mis COPDs, mis crónicos de una cosa a otra, mis pluripatológicos, y empiezo a hacerlo bien, ¿cómo asumo esa carga de trabajo en relación a la que ya tengo encima? Y bueno, pues hay 3 o 4 estudios que indican que durante 2 años es más trabajo, pero que si se hace bien con los hospitales, poco a poco, si quisieras, esto es un estudio de John Hopkins, básicamente si trabajas las 10 enfermedades crónicas más prevalentes en tu comarca, que son las que todos podéis imaginar, necesitas para controlar bien esas 10 enfermedades unas 3.558 horas al año, que no las tienes. Una vez que has empezado a combinar los sistemas de información, has empezado a gestionar mejor con el hospital, sobre todo con medicina interna, los enfermos, etcétera, allí donde se ha hecho esto, del tercer año te hacen falta 850 horas para controlar bien esas enfermedades. Y sí va mucho, en parte, de las teles. Es decir, parte del control va a ser no solo primaria hospitalaria, con la que igual me estoy concentrando demasiado, sino que a domicilio vamos a poder controlar muchas cosas gracias a
digamos. Lo que pasa es que en España no se ha hecho el salto telemático. Se puede dudar sobre su potencialidad y sobre los intereses de unos y otros, pero ¿no os parece absurdo pensar que en sanidad la gente hoy no tiene acceso todavía en la mayor parte del país a su historial clínico? Sin embargo, tenéis acceso a vuestro banco, a hacer mañana un check-in del aeropuerto telemáticamente, y simplemente no hemos entrado en la era digital en sanidad. Entonces, entrando en la era digital os va a liberar tiempo, y os va a liberar tiempo también trabajar con vuestros colegas. Todo indica que eso es el rumbo a tomar. Si no, simplemente seguimos con el status quo. Y yo lo que he comentado al principio, además lo creo, lo veo a nivel de todo, lo veo en políticos, lo veo en los profesionales, lo veo en los directivos. Incluso cuando sabemos que tenemos que abandonar el status quo, no lo hacemos. Desde Asturias piden prórroga. A ver. No sé si solo en el País Vasco, pero en Asturias, hasta hace 4 días, la mitad de los hospitales funcionaban con una cosa que llamaban ellos número de historia clínica, que es un número fantástico que tiene un 20% de repeticiones, que le asignan a un paciente y que no hay manera de saber quién es desde otro sitio que no sea el propio hospital. Entonces, te digo esto porque desde el año 78 en primaria hemos hecho la reforma y la contrarreforma. ¿Tú crees que en algún momento se ha hecho la reforma de los hospitales en este país? ¿O es el momento de hacerla junto con las de las cajas de ahorros, con otros 100.000 millones de euros más? Yo creo que no se ha hecho, pero tampoco la de primaria. Porque para hacer una hay que hacer la otra. Entonces, yo creo que no se ha hecho. Y además, si el movimiento es el que tiene que ser, que además va a ser por razones de sostenibilidad, no solo por razones de mejora a los enfermos crónicos, como va a ser el que es, ese número se tiene que integrar en cualquier sistema de información que estéis desarrollando. Ahora, lo que sí creo es que todavía hace falta algunos hospitales en algunos sitios por razones de acceso, pero obviamente no hace falta construir 8 o 9 hospitales en una comunidad autónoma. Bueno, el tema está muy interesante. Hay otra palabra pedida. Muy breve, vale, perdón, muy breve. Terminemos ya. Solo quería hacer una pequeña aportación. Yo trabajo en las trincheras muy alejada del hospital de referencia, a 55 kilómetros. Trabajo sola, no soy gurú, pero bueno, llevo un número de años trabajando y sí que me gustaría, si alguno de mis compañeros tiene la misma perspectiva que yo, que también hay otro cambio, que creo que en las presentaciones que desde fuera parecen complementarias, tanto la del consejero como la de Enrique, y es que nos estamos olvidando de lo que piensa la sociedad. A mí me da la impresión de que la sociedad ha cambiado. La demanda de las familias, de los pacientes, se está medicalizando. Yo hace años me acuerdo cuando iba a casa de un paciente de 80 años con una CV y la familia decía: doctora, si no hay nada que hacer, mejor que quede en casa. Y ahora es lo contrario. Puede que haya factores económicos por el medio también, pero hay muchas familias que demandan que ese paciente vaya al hospital y que sea tratado con los recursos tecnológicos de más alto nivel. Y no sé si esto puede tener alguna influencia en todo lo que se está hablando en la mesa. No sé qué opináis vosotros. Desde luego yo veo muy claro lo que tú dices. Quiero decir, ahora mismo la tendencia social es pero ya desde hace años, pero eso es lo que la gente se le ha vendido. Aparatinos y más tecnología y más valla. Y lo sabemos nosotros los de primaria desde hace muchos años. Mira, te voy a contar una anécdota, es un segundo, del año pasado de mi comunidad autónoma. De repente me empiezan a llegar señoras: vengo por lo de la carta. Y yo decía: ¿lo de la carta? ¿Qué es lo de la carta? Y a la 10ª señora me trajo la carta. Y entonces alguien en la consejería, había dicho
de mandar una carta y mandar una carta a todas las señoras mayores de 25 años de Asturias diciéndole que se acordasen de ir a su médico de primaria para que le mandase al ginecólogo a hacer las revisiones. Entonces venían a lo de la carta, que era que yo le viera la carta, le hiciera el volante para el ginecólogo, por supuesto, en la consejería en ninguna cabeza cabía que yo a esas señoras las tuviera controladas o les hiciera citologías o nada. Tenía que mandarlas al ginecólogo. Entonces, el problema está en que eso la sociedad lo percibe y dice, sí, tengo que hacer revisiones, tengo que hacer no sé qué, tengo que, además, a mí si no me miran por los rayos, no estoy mal mirado y tal. Bueno, pues claro, eso lo estamos viendo. El problema es que parte de esa culpa la tenemos nosotros también. Insisto, cuando yo digo todas estas cosas de lo mala que es la administración con nosotros, es verdad, pero es que también nosotros somos muy malos con nosotros mismos porque estamos haciendo que se caiga nuestro sistema, que es el de atención primaria, al no hacer correctamente las cosas que hacemos. Y a nuestros pacientes hay que decirles y tener la valentía de decir, no, mire, no le voy a pedir una radiografía, no le voy a pedir un escarnio ni una redundancia porque no está indicado en este momento. O no le voy a prescribir este forsteo que le ha mandado el magnífico traumatólogo. No se lo voy a hacer. Y entonces eso lo tenemos que hacer nosotros, desgraciadamente, pero tenemos que hacerlo. O sea, también ahí tenemos parte de culpa. Bueno, vamos a cerrar ya porque es muy tarde. Os agradezco mucho a todos. Los ponentes sobre todo.